Estamos ahora viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, una de las manifestaciones o cómo se dio a ver el Espíritu Santo en estos primeros días, en estos primeros años de la Iglesia del Señor. Y como hemos leído en el capítulo 3 de los Hechos, se puede ver un milagro que sucedió entre Pedro y ¿quién más? Pedro y Juan. Uno era uno de los discípulos más jóvenes, Juan, el otro uno de los discípulos más grandes en cuanto a edad, que habían estado con el Señor Jesús. Recordemos, para los que no estuvieron viniendo o no pudieron escuchar las reuniones, ya el Señor Jesús asciende a los cielos luego de resucitar al tercer día y les deja a sus discípulos, les encomienda la tarea de continuar predicando la palabra de Dios. También les asigna la misión de curar enfermos, de sanar a las personas necesitadas y aún de echar fuera demonios. Esas son las encomiendas que le dejó el Señor a sus discípulos, a los apóstoles. Y otra cosa que se vio en la clase anterior, que está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es el día del Pentecostés, en donde Pedro ya toma la iniciativa por parte del Señor y se pone a predicar. Ese Pedro que lo conocíamos nosotros como una persona bruta, torpe, ¿no? Una persona arrebatada, y que los que lo conocían sabían que eran personas sin letras, sin estudios. El Espíritu Santo obra en la vida de Pedro para que se pare y pronuncie un discurso, como dice acá, que hizo que muchas personas se conviertan. A partir de esa predicación de Pedro es que desciende en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. El Señor Jesús había prometido que iba a subir a los cielos y que iba a enviar un consolador, iba a enviar a alguien que esté con la iglesia, que esté con los hijos de Dios, que no iban a quedarse solos. Consolaba de esa manera a los que íbamos a estar después también, de que el Señor Jesús ascienda a los cielos. Quiere decir que no nos desamparó ni nos dejó desamparados. ¿Por qué se llama el día del Pentecostés? A ver si alguno sabe. Porque es una palabra muy común hoy en día, ¿no? Hay iglesias que se denominan pentecostales. ¿Y qué quiere decir Pentecostés en sí? Es una palabra griega que significa 50 días. Penteco o pente sería 5. Por ejemplo, el pentagrama, el Pentateuco, el Pentecostés. Son 50 días en los cuales, después de haber celebrado la Pascua, recuerden que el Señor Jesús fue crucificado el día de la Pascua, un día anterior a la Pascua. A los 50 días el pueblo de Israel celebraba una fiesta también de recordación y de sacrificios, y era un día muy especial para el pueblo de Israel. Entonces ellos ya sabían que 50 días después de la Pascua venía el día del Pentecostés. Y sí, sí, que traían las cosechas y entregaban las primicias, o sea, los primeros frutos de lo que cosechaban se lo dedicaban al Señor. Y entonces esos calendarios eran muy importantes para el pueblo de Israel, y a nosotros nos ayudan mucho porque tenemos una noción del tiempo que pasaba. Recordemos también que ahí en el libro de los Hechos Lucas dice que el Señor Jesús se presentó por 40 días después de haber resucitado. Y 50 días después de haber resucitado, o sea, 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos, es que Pedro
realiza esta predicación tan preciosa que la habló el hermano Fernando el domingo pasado, y que lo más importante de esta reunión, que a partir de una predicación muchas personas creyeron y se convirtieron, es que descendió el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo a los corazones de las personas que creyeron al Evangelio. Esto es muy importante, porque da inicio, a partir de ese día, el día de Pentecostés, a la iglesia cristiana que conocemos nosotros. La iglesia cristiana, podríamos decir, evangélica. Nosotros que hoy en día estamos acá reunidos como cristianos evangélicos, el inicio de la iglesia fue justo ese día, no fue ni antes ni después. ¿Y por qué es importante esto? Porque como se vio la semana pasada, todas estas cosas que pasaron ese día de Pentecostés fueron profetizadas por un profeta que se llamó Joel, y se cumplieron tal cual estaban escritas en la palabra de Dios. Lo cierto es que 120 personas que estaban allí en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo en sus corazones. Después nosotros conocemos por la palabra de Dios y por el apóstol Pablo que una vez que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de un alma, en el corazón de una persona que cree en el Señor Jesús como su Salvador, ya no se va más. El sello del Espíritu Santo es una herencia que Dios nos da y que es eterna, que nos va a seguir y nos va a acompañar por toda la eternidad. Estas 120 personas que estuvieron presentes el día que Pedro predicó en el aposento alto son las que dan inicio a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? También es bueno que lo sepamos o que lo entendamos. Algunos quizás ya lo saben, otros quizás lo saben y no se acuerdan. ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia, que también se traduce como asamblea, quiere decir los que son llamados afuera, los que son llamados aparte. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo cuando convierte a las almas de su pecado, cuando les habla a las almas y las redarguye de pecado, y los invita a salir afuera. Y yo les pregunto ahora, ¿afuera de dónde? ¿De dónde nos saca el Señor cuando somos convertidos? ¿De dónde? Del pecado, de la incredulidad y de qué más. ¿En dónde estamos nosotros? En el mundo. Estamos en el mundo, somos parte del mundo, nacemos en el mundo. Pero el Señor viene, nos predica la palabra a través de un siervo o una sierva, y la obra del Espíritu Santo hace que nosotros formamos parte ahora de la iglesia. Quiere decir, empezamos una nueva vida, afuera ya del mundo, separados del mundo. Esto es muy importante porque uno dice, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, asisto de vez en cuando, me cansé de ir a la iglesia. No, la iglesia no es un templo. La iglesia no es un edificio. La iglesia es ese grupo de almas rescatadas por el Señor Jesús, convertidas luego de escuchar el Evangelio que se predica por la obra del Espíritu Santo, y que son apartadas, separadas del mundo. Ya estamos marcados por el Señor, como cuando en el Antiguo Testamento se menciona que marcaban a las cabras y a los corderos, y luego también ahí en el libro de los Evangelios, en el sermón profético, el Señor dice, ¿no? Van a ser separados. Por un lado las cabras, por otro lado los corderos, dando a entender de que el Señor ya va separando quiénes son los suyos y quiénes no. Ayer en la reunión de jóvenes se habló muy concretamente de que formar parte de la iglesia y formar parte de este grupo de almas separadas es una cuestión meramente personal y meramente individual. Cada uno de nosotros, al escuchar el Evangelio, tiene que tomar una decisión. ¿Acepto la obra de Cristo o la rechazo? Esto es lo que está pasando en estos primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. 120 personas aceptaron
la obra de Cristo. No es que Pedro los señaló o Dios de manera, podemos decir, caprichosa, quiso que desciendan el Espíritu Santo sobre esas 120 personas. Esas personas escucharon la palabra de Dios, escucharon que eran pecadores. Y al escuchar ese mensaje, tomaron una decisión, que fue la mejor decisión de todas. Por eso dijeron acá en Hechos 2, 37, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que esa es la forma bíblica, y si es bíblico es verdadero, de recibir el Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque, como decíamos al principio, hay iglesias que se llaman pentecostales y que predican otra cosa. Predican que el Espíritu Santo va a descender a través de manifestaciones, ¿cómo podemos decir? Externas, manifestaciones visibles, y muchas veces acompañadas por llantos, por gritos, por danzas, por alaridos, cuando realmente el Espíritu Santo, por lo que acabamos de leer, desciende al corazón de las almas que escuchan la palabra de Dios y conscientemente aceptan el mensaje de salvación. Esto es algo muy precioso porque en la mayoría de los casos el Espíritu Santo ha descendido a nuestras vidas en momentos de mucha quietud, de mucha tranquilidad. Quizás estábamos en nuestro cuarto llorando de tristeza por nuestros pecados y fue el momento en que le abrimos el corazón al Señor y el Señor entró en nuestra vida. Y no lo vio nadie más que nosotros y el Señor. Ahora vamos a ver en este capítulo 3, que realmente habría que leerlo todo, pero por cuestiones de tiempo no podemos, uno de los primeros milagros, por no decir el primer milagro que ocurre luego de que la iglesia fue formada. Este milagro, tenemos que decirlo ya desde el principio también, fue un hecho completamente real, genuino, verídico y concreto. ¿Por qué decimos eso? Porque he escuchado, por ejemplo, a curas hablar de la palabra de Dios y tomar casos como estos y decir, bueno, estas cosas son alegorías o son metáforas, son ejemplos que nos ayudan a nosotros a poder entender la voluntad del Señor. En realidad, el Señor para eso usaba las parábolas. Las parábolas son ejemplos o historias que no necesariamente son reales, pero sí son verídicas, o sea, que pueden pasar en la vida normal, y que el Señor utilizaba para poder explicar el reino de los cielos. En este caso nosotros nos encontramos en Hechos capítulo 3, un hecho histórico, quiere decir algo que pasó. Como decíamos hace 2 semanas, estas cosas pueden parecer para muchos de nosotros cosas inciertas o cosas muy fantásticas como para creerlas, porque no estamos acostumbrados a verlas hoy en día, por lo menos con este nivel de potencia con la cual el Espíritu Santo se movía, pero no por ello quiere decir que no sean reales. En este caso concreto se nos habla de un hombre, en Hechos capítulo 3, versículo 2, que era cojo desde el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir que alguien tiene una cojera? Una pierna más corta que la otra. Puede ser una pierna más corta que la otra, pueden ser las 2 piernas inválidas, puede ser que haya nacido sin piernas. Es una persona que tiene una cojera o que es cojo, es una persona que no se puede valer por sus propios medios para caminar. Hoy en día diríamos que era un minusválido o un inválido. Acá no se nos dice concretamente en qué consistía esta cojera,
lo cierto es que no se la hizo de grande en un trabajo o en la guerra o en lo que sea. Dice acá que desde nacimiento, este hombre que no conocemos su nombre, tenía este problema en las piernas. ¿Y qué hacía la familia con él? O los amigos. Lo llevaban a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Era muy común en esa época, si bien hoy en día lo seguimos viendo, que las personas que no pueden trabajar, algunos pueden conseguir hoy en día un subsidio del Estado, una ayuda económica, muchos se dedican también a pedir por limosna, por ayuda, y en este tiempo no era la excepción. Recordemos que también en el mismo templo, en el libro de San Juan, capítulo 9, se narra el hecho de otra persona que también era llevada al templo, que también era inválido desde nacimiento, pero que no se encontró a Pedro y a Juan, sino que se encontró al Señor Jesús. ¿Se acuerdan quién era? ¿O qué enfermedad tenía? La ceguera. Casi las mismas condiciones en las cuales el Señor Jesús curó a este ciego de nacimiento en el templo y que pedía limosna. Eso se narra en el libro de San Juan, todo el capítulo 9, es muy precioso para que lo leamos en casa. En este caso, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Qué precioso que es esto también, porque ya los discípulos, estaban, podemos decirlo, sin el Señor, pero no dejaban de cumplir con sus obligaciones para con Dios. En este caso no se dice de los otros 10 discípulos, sino solo de Pedro y Juan, pero que aprovecharon la oportunidad que les presentó el Señor, esto es muy importante, y la usaron. ¿Por qué aprovecharon la oportunidad que les dio el Señor? Porque nosotros entendemos que todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios no es por ¿qué? Por casualidad. Nada, ninguna conversación. Una conversación en la verdulería, en el colectivo, en la parada, cargando la sube o lo que sea, está todo guiado por el Señor. No solo para beneficio de nuestras vidas, sino también para el beneficio de las almas que nos rodean. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa oportunidad que nos da el Espíritu Santo? Ya es un asunto nuestro. Pero tenemos que, como hijos de Dios, tener mucha responsabilidad con respecto a las almas que el Señor nos pone a nuestro alrededor. Porque para eso nosotros estamos puestos. Nosotros tenemos el mismo mandato y las mismas obligaciones que tenían estos apóstoles y que tuvieron esas 120 personas que se convirtieron. Muchas veces nos quedamos con la parte de los milagros y de ese poder tan grande que se manifiesta en los hijos de Dios, pero nos olvidamos de que nuestra principal responsabilidad para con las almas es convertirlas al Evangelio, es procurar que las almas por lo menos escuchen, que por lo menos sepan que hay un Salvador, que hay un Dios y asimismo un Salvador que es Cristo Jesús. Y esto es muy precioso porque este hombre, acá en el versículo 3 dice que se acercan Pedro y Juan caminando, estaban por entrar al templo y les pidió plata, les pidió limosna. ¿Qué les iba a pedir? Él no les iba a pedir que los sanen ni nada por el estilo, él estaba acostumbrado a pedir dinero. Pero el versículo 4 nos dice que Pedro y Juan, mirando los ojos de este hombre, dijo Pedro, mira a nosotros. Algo también muy precioso, una particularidad que tienen que tener los hijos de Dios, que ya la tenía el Señor Jesús y que la manifestó. Cuando el Señor Jesús estaba en Jericó, por ejemplo, caminando entre toda la multitud, levantó sus ojos y en un árbol ¿a quién vio? ¿A quién? A Zaqueo. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús puso los ojos en Zaqueo, mirándole vio y ahí le habló.
lo mismo que hicieron Pedro y Juan. Lo miraron. Porque recordemos que todos estos años que Pedro, Juan y los otros discípulos estuvieron con el Señor, estuvieron aprendiendo. No solo doctrina, no solo enseñanza, sino también práctica. Lo tenían ahí al Señor como maestro. Podían ver, podían apreciar cómo se trataba un alma, cómo se llegaba, qué era lo importante que había que decir, qué cosas no había que decir. Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, el Señor Jesús fue al grano. Cuando se encontró con la mujer samaritana, fue al punto también. Entonces, esto también es muy importante. No se pusieron a hablar del clima, no se pusieron a hablar de la economía, no se pusieron a hablar de tantas cosas, ¿no?, que a veces nos distraen y no nos hacen ir a lo importante. Y acá se produce entonces, como habíamos dicho, este milagro, que es un milagro de sanidad. Los milagros de sanidad fueron muy importantes en esta primera etapa de la iglesia, cuando estuvimos viendo en las reuniones de la Cena del Señor el estudio de los dones. ¿Se acuerdan que se habló de los dones de sanidad? Y una de las cosas que se hizo mucho énfasis es que estos dones, al igual que muchos otros, que se llaman dones señales, gracias. ¿Qué son los dones señales? ¿Para qué sirve una señal? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo? Para anunciar algo, para llamar la atención, para que la gente preste mayor atención a algo. Una señal que vemos todos los días en la calle, ¿cuál es? Un semáforo. El semáforo es fundamental para que no ocurran accidentes. Cuando no se presta atención a los semáforos, ocurren accidentes terribles. Estos dones que el Espíritu Santo repartió a la iglesia fueron dones señales que tuvieron mucho auge o mucha manifestación en el primer siglo. ¿Qué quiere decir el primer siglo? Los primeros años de la iglesia. Y fueron muy importantes porque llamaron y llamaban la atención de la gente distraída, la gente que estaba en aquel lugar, veían estos dones, estos milagros, y su atención era atraída hacia ellos. Esto pasó, por ejemplo, en este caso, cuando Pedro sana a este hombre, dice que la gente se arrimó. Vamos a ver el versículo 9 de San Juan de Hechos 3. ¿Quién puede leer el 9 y el 10? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que Él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo de la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Acá dice que todo el pueblo, ¿en dónde quedaba el templo? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde estaba el templo? Era Jerusalén, la capital de Israel. Y el templo era el lugar más importante de la capital de Israel, o sea, mucha gente iba. Recordemos que era la fiesta del Pentecostés, más gente venía, no solo de Israel, sino de todo el resto del mundo. En otra parte dice que venían de Ponto, de Galacia, de Grecia, en el capítulo 1 y 2. Capadocia, muchos lugares. Y la gente que ya concurría y que era ahí de Jerusalén, conocían a este hombre que había nacido con esta enfermedad desde pequeño, quizás, y ahora lo veían saltando y andando y alabando a Dios. Y acá dice que fueron llenos de asombro. Como dice, asombro y de espanto por lo que había acontecido. Esto es muy importante. Y como decíamos recién, el Espíritu Santo usaba estas manifestaciones, estas señales, para que después los siervos de Dios aprovechen y prediquen. El Señor Jesús tenía el mismo proceder. Ahí Pedro lo dice en el capítulo 1 de los Hechos. En el capítulo 2, 2:22. ¿Quién lo puede leer?
en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Ahí está. ¿Esto quién lo hacía? Sí. El Señor Jesús. Maravillas, prodigios y señales. Y con eso la gente se acercaba al Señor. O les daba de comer o los sanaba. Pero sobre todo el Señor lograba captar la atención de las almas necesitadas, perdidos pecadores, que el Señor los veía como ovejitas que no tienen pastor y que estaban desparramadas. Y una vez que los tenía ahí cerca, ¿qué hacía el Señor? Les predicaba. Aprovechaba esa oportunidad que el Espíritu le daba para manifestar el poder de Dios y el Señor les predicaba. En esta oportunidad, Pedro, Juan realizan este milagro con este hombre y aprovechando que se acerca toda esta multitud, todo el pueblo, dice, hablando de que eran muchísimas almas, se acercaron a ver qué había pasado y por qué este hombre que antes no podía caminar, ahora caminaba. Realizan este milagro y Pedro aprovecha entonces para poder predicar la palabra de Dios. Esto podemos separar todo este capítulo en dos grandes partes. Por un lado, la primera parte, que es lo que ya leímos en la lectura todos juntos, que es la parte del milagro en sí. ¿En qué consistió el milagro? En que un hombre que no podía caminar, Pedro le dijo, trabó de su mano, ¿y qué le dijo? Que tomándole por la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Esto es un verdadero milagro. Siempre tengo dos hermanos que son kinesiólogos. Y siempre cuando vemos alguna película de alguien que estuvo postrado, ya sea porque le dieron un balazo o por lo que sea, y de golpe te muestran que saltan de la cama del hospital y ya empiezan a pelear o a correr, es prácticamente imposible. Ellos siempre dicen que una semana de estar postrado en una cama requiere casi un mes de rehabilitación para volver a ejercitar los músculos. Y eso, mientras más tiempo uno está postrado, más tiempo después requiere la rehabilitación. Y la rehabilitación es paulatina, se hace despacio. Se va primero... Hay pacientes que llegan a las manos de mis hermanos que no pueden ni cerrar la mano. Y después ya se pueden desenvolver libremente, pero es un proceso muy paulatino. Este hombre no había caminado jamás, no sabía lo que era caminar. Y miren si es importante el milagro que el Señor produce en su vida, que de un instante al otro estaba andando y saltando, al punto tal de esa fuerza que tenía en las piernas y en los tobillos, como dice acá. Y lo que nos dice el hermano que hizo estos estudios, para que también nosotros podamos apreciar y valorar en la obra del Señor, es que cuando el Señor hace algo, no lo hace a medias, no deja las cosas incompletas. Todo lo que el Señor Jesús hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Podríamos decir nosotros también hablando de la salvación. La salvación no se pierde porque la obra que hizo el Señor para salvarnos fue perfecta. Entonces, cada cosa que el Señor quiere hacer con nuestra vida siempre apunta a la máxima manifestación del Señor en nuestras vidas. Ahora, el problema no es el Señor cuando no se puede manifestar en nuestra vida la obra plena que Él quiere con nosotros, sino de quién es el problema. El problema es nuestro. El Señor quiere obrar milagros en nuestra vida, donde el principal milagro es el de la salvación. Pensemos en esto, la salvación es el principal de las obras milagrosas que hizo Dios con el hombre. Porque en la visión del profeta, cuando Dios vio a la humanidad, la vio como huesos secos en un campo, lleno de huesos secos. Pero el Señor le hizo ver al profeta, mirá cómo esos huesos, ¿qué pasa?
se empezaron a levantar y empezaron a tener músculos, empezaron a tener carne, empezaron a tener sangre y empezaron a tener vida. Ese milagro es el que obró Cristo en la cruz del Calvario con la humanidad. Sacarnos de nuestra condición de pobres y miserables pecadores y darnos vida eterna. Ahora, después de que el Señor Jesús obra ese milagro de la salvación con nosotros, hay un montón de manifestaciones en las cuales el Espíritu Santo quiere seguir obrando. En Pedro, por ejemplo, se obró otro milagro. Un hombre que no sabía ni hablar, que no podía expresarse por sí mismo, ahora le predicaba a las multitudes. Se acordaba del Antiguo Testamento a la perfección. Lo usaba justo en el momento justo. Agarraba un texto de Joel, lo aplicaba. Un texto de Isaías, lo aplicaba. Un texto de tal profeta, lo aplicaba. A tal punto de que logró que muchos de los israelitas que unos días antes habían mandado a crucificar al Señor Jesús, ahora se arrepientan. Entonces, a mi entender, este milagro de levantar a un hombre que estaba postrado, ni se compara con el milagro de poder predicarle a un alma que está perdida y que esa alma pase a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros, siendo hijos de Dios y teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro, tenemos el mismo poder, tenemos la misma capacidad. Eso es lo que nos quiere dejar el Señor en esta mañana. El Espíritu Santo no cambió. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, ¿se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida de la misma manera que lo hacía en Pedro, en Juan y en los otros apóstoles? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse y respondérsela al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús, por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en mí de esa manera? ¿Por qué no tengo la fe que tenía Pedro? ¿Por qué no tengo la elocuencia que tenía Pablo? Si tenemos el mismo Espíritu, si tenemos las mismas bendiciones. En este caso Pedro, que como decíamos al principio, era una persona torpe de palabra, ahora era una persona capaz de poder hablarle a miles y convertirlas con esa elocuencia. Y ahí es donde también entra el diablo a sembrar la duda a través de los racionalistas. ¿Quiénes son los racionalistas? ¿De dónde viene la palabra racionalismo? De usar la razón y querer entender la palabra de Dios a través de la mente. Y si yo les digo, bueno, una persona que no tenía escuela y apenas si sabía leer o escribir, ahora les predica con tanta elocuencia o las almas y se salvan, algunos decir, no, pero esto hay algo que no me cierra. Capaz que está hablando de otro Pedro o capaz que era otra persona. Eso es el ataque racional, que siempre va a estar a la iglesia, siempre va a estar a la palabra de Dios. También se le llama modernismo, cuando se niega lo que dice la palabra de Dios, cuando se lo cuestiona, cuando se pone en duda todo lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros, frente a esos ataques que son ataques diabólicos, y que el diablo siempre va a usar a las personas como instrumentos para cuestionar su palabra, tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy seguros de la fe que tenemos. Lo mismo pasa respecto de los milagros. Estamos viviendo en una época donde en muchos lados se proclaman y se predican que hay milagros concretamente de sanidad. Hay iglesias que se llenan porque dicen que el pastor, la pastora o el apóstol o la apóstola, no sé cómo le dicen a las mujeres también, tienen dones manifiestos de sanidad. Y la realidad es que, como dijimos al principio, estos dones de sanidad tuvieron un auge y tuvieron mucha preponderancia en el primer siglo. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que la iglesia se iba formando y que la palabra de Dios iba tomando también su forma final,
Recordemos que en esa época todavía no estaban escritos los evangelios, todavía se estaban escribiendo las cartas de Pablo. El Espíritu Santo se manifestaba de una forma. Ahora nosotros, teniendo la palabra de Dios, nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Santiago. Casi al final de la Biblia está Santiago. Página 259. Miren lo que dice el versículo 13, 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y el 15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Acá, como les decía, casi al final de la Biblia, el Señor nos da una nueva pauta, una nueva forma de tratar con las enfermedades en la iglesia. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que más se repite en estos 3 versículos? ¿Qué palabra? La oración. Es la herramienta, es el método que el Señor nos deja, no solo para agradecer a Dios, no solo para pedir por nuestros pecados, incluso también para orar por el enfermo. Y acá no dice el Señor que vayan los ancianos de la iglesia o los pastores y lo toquen y se sanen. Dice que los ancianos tienen que orar por el enfermo y el enfermo tiene que orar por sí mismo. Y esto es fundamental porque esto lo explicó el pastor en una oportunidad. La oración de fe salvará al enfermo. Nos está hablando de la fe de quién, ¿del pastor o del enfermo? Del enfermo. El mismo enfermo que pide oración por la iglesia tiene que orar por su sanidad y tiene que hacerlo con fe. Y donde hay fe, el Espíritu Santo obra y se producen los milagros. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ver cómo el Señor obra milagros. La oración eficaz puede mucho. Obrando eficaz la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Hace poquito estábamos orando por la sobrina de Florencia, la Nata. Es un cuadro alarmante lo que le estaba pasando a la nenita. Se estaba desangrando por dentro, con 5 años. A los 2 días nos mandan una foto que ya estaba en la casa. Si bien sigue la enfermedad y la están tratando, pero nosotros somos testigos, queridos, de los milagros que el Señor sigue obrando en medio de su pueblo. Ahora los métodos son distintos. No se conoce a nadie que tenga el don real de ir y tocar a una persona enferma y levantarla, porque esas manifestaciones ocurrieron en su momento para que el Espíritu Santo pueda ser glorificado. ¿Qué es lo que hizo el hombre cuando se curó? Lo primero que hizo, aparte de saltar y caminar, fue dar gloria a Dios. Y Pedro aprovecha esa oportunidad y les predica a las almas. Hay que tener mucho cuidado con los milagros de sanidad, porque muchas veces es el diablo que está ahí atrás engañando a las almas. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, página 232, 233. En el capítulo 2 vamos a leer el versículo 7. Dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo
cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando ahora este versículo del anticristo. El espíritu del anticristo se está preparando, se está manifestando. En muchos casos, en iglesias que se dicen ser cristianas, donde atraen a las almas con el fin de que vengan y traigan sus necesidades que son genuinas. La gente está sufriendo realmente y se aprovechan de ese sufrimiento, y muchas veces lo único que hacen es sacarles ¿qué? Dinero. No digo todos, pero muchas veces pasa eso. Y donde estas personas que supuestamente efectúan milagros son actores o son farsantes, y en el caso de que haya realmente milagros, podemos ver acá, por lo que acabamos de leer, que son milagros mentirosos, obrados por la obra de los demonios, en favor de que las almas no se salven y crean al Evangelio, sino que por el contrario, perezcan, se pierdan. Entonces, mucho cuidado, porque el verdadero propósito de un siervo de Dios siempre tiene que ser traer a las almas a los pies de ¿quién? Del Señor, y hacer discípulos de Cristo y no discípulos de uno mismo. Una de las cosas que también destaca el estudio es que todos estos hijos de Dios, estos siervos de Dios que hacían estos milagros al principio, los apóstoles particularmente, en vez de recibir un buen trato, la mayoría de las veces o fueron apedreados o fueron encarcelados. Este mismo relato de los Hechos 3 dice que después de haber hecho el milagro, y después de que Pedro dijo, yo no tengo nada que ver con esto, sino que es todo obra de Dios, los metieron en la cárcel. Y luego se habla de Pablo, que efectuó un milagro similar en los Hechos 14. Estaba Pablo y su compañero Bernabé, y dice que la gente primero los quisieron adorar como dioses. Cuando Pablo y Bernabé dijeron que no eran dioses, acto seguido vinieron los judíos, persuadieron a la gente y los terminaron apedreando. O sea, eso es lo que pasa con el corazón de la gente. Ese mismo fervor que los puede llevar a llenar una iglesia, es el mismo fervor con el cual después rechazan el verdadero evangelio de salvación. Por eso nadie se tiene que confiar de los hombres. El mismo Señor no se confiaba de los hombres. Y seguramente si tuviésemos ese poder o ese don de sanar a las almas, el Señor nos enseñaría a usarlo con el mismo propósito que lo hizo Él en los tiempos en que estuvo el Señor acá en la tierra, y el mismo propósito con el cual lo hicieron sus discípulos. Aprovechar y no perder la oportunidad de predicar el Evangelio. Ese es el principal motivo por el cual estamos puestos acá. No nos dejemos engañar. El Evangelio no está puesto en la tierra para que la gente viva mejor, para que la gente tenga salud, para que la gente tenga dinero. El Evangelio está puesto en este mundo para que la gente no se vaya al infierno. Y eso es la meta a la cual nosotros tenemos que hacer bien en seguir. Este discurso de Pedro, que está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 3, tuvo como fin entonces presentar a Cristo como el enviado de Dios primeramente, ese Mesías que el pueblo de Israel esperaba, ese Mesías que dio su vida en la cruz del Calvario, que muchos de los que estaban ahí habían estado 50 días antes gritando a Pilato, crucifícale, crucifícale, quita, quita. Las mismas personas, no se habían ido de Jerusalén. Ahora estaban escuchando que ese mismo que había sido crucificado era el Señor Jesús, que ellos eran testigos de su resurrección, y que ahora también el Señor Jesús iba a volver un día a buscar a su iglesia. Miren si Pedro tuvo la capacidad de predicar completamente el Evangelio. Para terminar, vamos a ver qué pasó después de su predicación.
Hechos capítulo 4. Miren cómo empieza el versículo 4, después de toda esta predicación que hicieron Pedro y Juan. Y hablando a ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Todas personas que entre sí se odiaban, ¿no? Pero se juntaron con un propósito. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Así es como un hijo de Dios verdadero tiene que sufrir en este mundo el hecho de ser un testigo de Dios. Nadie nos va a agradecer porque le prediquemos el Evangelio. Nadie va a estar contento que aunque le digamos que son pecadores. Vamos a recibir rechazo. Lo recibió el Señor, lo recibieron sus discípulos, y si lo hacemos bien nosotros también lo debemos de recibir. Pero miren el fruto. Versículo 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y fue el número de los varones como 5.000 personas. Miren si ese no es el verdadero milagro de toda esta narración. Un hombre que se salva de caminar o 5.000 personas que se salvan del infierno. Vemos dónde está puesto el centro de lo que el Señor nos quiere dejar, ¿no? Ese poder tan grande que muy pocas veces se volvió a ver. Hubo grandes predicadores. El pastor Spurgeon, que era inglés, predicaba y se convertían de a cientos las almas, porque se dejaba obrar por el Espíritu Santo. El apodo que le quedó, o el sobrenombre que le quedó, ¿cómo era? ¿El príncipe de qué? El príncipe de los predicadores. Y no nos tenemos que quedar nosotros con que hubo un tal Spurgeon que predicó hace 150 años en Inglaterra, porque todavía las almas están necesitadas del Evangelio. Y quizás el Señor nos use para hablar en una multitud, o quizás nos use para hablar en el día a día, como decíamos al principio, en la parada del colectivo, en la carnicería, en la verdulería. Pero lo cierto es que nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo y anhela manifestarse a través de nosotros. Lo que hicieron estos apóstoles fue ser testigos y dar testimonio con su vida de lo que Cristo hizo. Ahora el Señor nos pide a nosotros que seamos testigos. Un testigo es alguien que da testimonio. Muchas veces no usamos palabras para testificar, otras veces sí. El Señor nos puede ayudar en esta semana a poder concentrarnos en las cosas que realmente importan. El Señor Jesús vino a este mundo a dar su vida para que las almas se salven. Si nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna, ahora también tenemos un propósito precioso, que es el de predicar también a las almas para que conozcan al Señor. Que el Señor nos bendiga.